¿Cómo están? Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Nuestro tema de hoy es el trabajo. Por un lado, la mirada sociológica con Virginia Trevignani, que nos va a ayudar a pensar qué pasó con el mundo del trabajo a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías, el teletrabajo. Por otro lado, también estuvimos dialogando con Andrés Abramovich, docente de la Universidad Católica de Santa Fe y abogado laboral. Estuvimos charlando de la reforma laboral y también de los nuevos trabajos que fueron apareciendo que necesitan una regulación. Presentados los temas, vamos a las notas. Y en esta oportunidad nuestra invitada es Virginia Trevignani. Ella es socióloga, profesora universitaria, investigadora adjunta en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Virginia, muchas gracias por responder esta invitación. No, gracias a ustedes, un gusto. ¿Cuál es la mirada de la sociología en torno al mundo del trabajo hoy? Bien, para la sociología, tanto la clásica, la de nuestros padres fundadores, que es una sociología que se funda, digamos, allá antes de 1900, te estoy hablando que fue una sociología que crece, digamos, nace al calor de un momento de transición, ¿no? De esas sociedades premodernas a lo que conocemos hoy como la modernidad y sobre todo la irrupción del capitalismo como principal modo de producción y sobre todo un capitalismo anclado en el trabajo, ¿no? El trabajo considerado libre, que es una idea, un significado que se mantiene hasta hoy, pero digamos, todo ese contexto del capitalismo más de tipo industrial, que estaba centrado y enfocado en el trabajo como principal motor, ha sufrido muchísimos cambios hasta las sociedades en que vivimos hoy, ¿no? Desde esa sociología más fundacional, siempre el trabajo fue considerado el principal mecanismo de integración social de los individuos a la sociedad. Para decirlo en palabras más simples, frente a la pregunta de cómo podemos vivir juntos, es decir, cómo a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que votemos distinto, tengamos familias distintas, ideas distintas acerca de cómo vivir la vida, a través del trabajo, la sociedad lograba mantenerse más o menos junta, como una especie de pegamento, ¿no? Que nos permitía la cohesión vivir social. Así es. Eso que fue durante mucho tiempo el marco de análisis tanto de la cuestión más económica del capitalismo como así también del resto de las instituciones que se articulan en torno a los modos de vida modernos, bueno, está hoy realmente puesto en discusión no solo el trabajo y las transformaciones en torno al mundo del trabajo, sino también qué pasa cuando no es el trabajo el principal mecanismo para integrarnos socialmente. Ese es un poco el debate actual, mencionado de manera más general, ahora podemos entrar en ejemplos concretos. Si el trabajo no es hoy lo que nos mantiene juntos porque ha cambiado para no solo los tipos de trabajos que hacemos, sino sobre todo y principalmente que una porción cada vez más grande de personas vive sus vidas enteras por fuera de los mercados laborales. Entonces, si ese era el mecanismo que nos permitía vivir juntos, ¿qué otros mecanismos, qué otras instituciones estarían surgiendo hoy que nos permiten todavía mantenernos juntos, ¿no? Mantenernos como sociedad? ¿Y qué implicancias tiene que el trabajo haya perdido esa centralidad, ¿no? Dicho de modo muy general, ese es un poco el recuento y la línea histórica que nosotros seguimos en torno a los estudios, investigaciones del trabajo, ¿no? Es como la hipótesis más general que estas investigaciones hoy tienen, ¿no? Ya entrando más en particular en el contexto actual, porque la sociología lo que tiene, digamos, de mirada muy específica acerca de los fenómenos sociales es que no los estudia en abstracto, ¿no? Nosotros siempre decimos que tenemos una vocación empírica, es decir, las teorías que construimos siempre son teorías que en último término necesitan de la evidencia de un mundo real que las sostenga, ¿no? Que las sostenga para corroborarlas o por el contrario que las refute. O sea, manejamos ahí un ideal científico similar al que tienen el resto de las disciplinas científicas. Entonces,
frente a las nuevas agendas empíricas o a las nuevas investigaciones en torno al trabajo, bueno, claramente hay todo un grupo ya de investigaciones preocupadas por entender estas nuevas formas que adopta el trabajo, ¿sí? Porque cuando uno dice la palabra trabajo o hablando con cualquier persona en la calle, ¿no?, la imagen que tenemos en general en la cabeza es una imagen de primera modernidad, vamos a llamarla, es decir, de esa modernidad donde el capitalismo era de tipo industrial, eran sociedades de pleno empleo, ¿no? Es decir, de pleno empleo quiere decir que más del 50% de la población encontraba en el mercado laboral la ocupación casi que de la mayor cantidad de tiempo de su vida a lo largo del curso de vida y también del día, si lo medimos, ¿no? Aparecen otras cosas, otras actividades que quizás para nuestros mayores, pensemos en nuestros padres, nuestros abuelos, hubieran dicho, no, pero eso no es un trabajo, eso es un hobby, o eso es un pasatiempo, o eso es... Bueno, entonces esa definición más clásica del trabajo suponía que para toda actividad considerada trabajo tenía que haber claramente una demanda, ¿no? Es toda la discusión con respecto a veces a los trapitos o a formas de mendicidad donde uno discute si eso es o no un trabajo, desde la esfera académica, digo, no desde la gente, sí, sí. ¿Por qué no existe una demanda real, ¿no? Sino que es como una demanda forzada, vamos a decir, o inventada, ¿no? Entonces está por un lado esa discusión, ¿no? Estas nuevas formas de trabajo que aparecen, no solo los trabajos mediados por plataformas al estilo de los Rappi, los delivery o el mismo Uber, no solo eso, sino toda la creciente formas de cuentapropismo que antes podíamos incluir ahí el mundo de los oficios, el plomero, el electricista, bueno, y más o menos estaba sólida la definición. Ahora no, ahora eso incluye youtubers, pero incluye todo el mundo, todo ese mundo muy amorfo, muy difícil a veces de medir y sobre todo de medir o de agrupar bajo una misma categoría, las categorías, que es el mundo de los emprendimientos. De análisis. Claro, el mundo de los emprendimientos, bueno, no hay un patrón, no hay una regulación, no hay un derecho asociado a esos tipos de trabajo. Ni siquiera a veces aparecen específicamente en las estadísticas, porque aparecen englobados con el cuentapropismo que incluye al profesional, a la profesión liberal ejerciendo por su cuenta el trabajo. O sea que está junto el youtuber con el abogado que tiene un estudio jurídico, con el contador que factura un servicio. Bueno, todo eso está junto hoy en nuestras categorías más estadísticas. Y entonces surge la dificultad de, bueno, si vemos que esas formas de trabajo sin relación de dependencia son las que crecen hoy, ¿sí? O sea, ya estamos por fuera de un capitalismo industrial, bueno, que no solo el desafío de qué nuevas regulaciones deberían surgir para grupos tan minoritarios, tan específicos de actividades, sino también cómo distinguirlo en las estadísticas y después cómo crear políticas públicas de protección. Porque una cosa es pensar en un trabajo estandarizado de relación de dependencia o en un trabajo cuentapropista de una profesión liberal. Otra cosa muy distinta es pensar en gente que está en sus casas armando emprendimientos muy efímeros a veces, muy dinámicos y muy efímeros, ¿no? Ahora, Virginia, te pregunto, en nuestro mercado laboral argentino, que supongo que es el ámbito en el que ustedes, santafesino, en el que ustedes investigan, ¿esto lo relacionan ustedes, y ya yendo aquí a las conclusiones, ustedes lo relacionan más con la precariedad o la falta de una oferta laboral estructurada, o tiene que ver con una búsqueda del hombre de salir del sistema laboral, digamos, de la época industrial? Sí, está muy bien la pregunta, porque va al foco, digamos, de lo que la mirada sociológica muchas veces tiene al interior como un vaivén, ¿no? Entre unas miradas más estructuralistas que dicen, bueno, esto es resultado de políticas mal hechas o de regulaciones mal hechas a las cuales el individuo se adapta muchas veces autoexplotándose, ¿no? Frente a otra mirada que dice, no, son estas nuevas búsquedas de estilos de vida muy diferentes al de nuestros mayores que hacen que estos trabajos florezcan, ¿no? Ese debate que está presente en todas las ciencias sociales y en nuestra disciplina en particular, quizás es mucho más útil pensarlo como que son las dos cosas a la vez, ¿no? Para los sociólogos más contemporáneos, individuo y sociedad no son dos cosas separadas, son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Entonces uno podría pensar, o formularlo en forma de interrogantes para pensar con nuevas preguntas las sociedades en que vivimos,
que se juntan las dos cosas. En primer lugar, hay una tendencia, digamos, desde el capitalismo industrial al capitalismo financiero de hoy, hay una tendencia que es irreversible, que es que esas sociedades de pleno empleo no van a volver, ¿no? Podremos crear nuevas formas de integración social, podemos crear nuevas regulaciones, podremos imaginar muchísimo, pero volver en el tiempo todavía no se inventó. Entonces, es interesante a veces escuchar en los reclamos de los movimientos sociales o de las mismas voces, ¿no?, que con toda legitimidad dicen: queremos trabajo digno, queremos trabajo estable. Bueno, de eso pareciera ser que ya no hay, ¿no?, por la misma evolución del capitalismo. Pero por otro lado, eso que muchas voces desean o creen desear, de volver como unas sociedades de pleno empleo con trabajos estables, muchos individuos hoy no lo desean. Entonces, ¿qué se está observando? No solo, como te decía, la proliferación de nuevas formas de trabajo que apuntan más a la autorrealización y a la libertad, sino que en los trabajos estables, que es la parte más interesante. Porque uno podría decir: este cuentapropismo tan heterogéneo desearía, si tuviera la posibilidad, como vos lo planteabas en tu pregunta, tener un trabajo estable. Pongámosle empleo público o un empleo privado, pero con relación de dependencia, blanqueado, etcétera. Ponerse la camiseta y trabajar toda su vida como queríamos nosotros. Es que no está, claro, no está sucediendo. Y no solo no está sucediendo para los más jóvenes, qué sé yo, uno puede pensar los chicos que hoy tienen 17, 18 años, que ven a sus mayores y dicen: yo esa vida no la quiero, sino que está también pasando con gente ya adulta, por así decir, ¿no? ¿Qué se observa hoy en esos mundos más estables del trabajo? Pensemos en la administración pública o una empresa privada, una fábrica, que no necesariamente puestos en la oportunidad de ascender, las personas eligen esa carrera más acumulativa y lineal de nuestros mayores. Puestos en la oportunidad de ascender y cobrar más y tener más responsabilidad, la gente dice: no, ¿sabes qué? Prefiero quedarme en este puesto, tener menos responsabilidades, pero cada tanto viajar. Viajar se ha vuelto un deseo individual muy vinculado a la realización, y entonces hace que mucha gente trabaje, deje un tiempo de trabajar, se tome el sabático famoso que existe hasta en la manera en que los jóvenes relatan sus trayectorias laborales. No, me tomé un sabático, quiere decir me tomé una pausa. Y también está pasando en los ámbitos de tareas más calificadas, profesionales, que no quieren acumular logros de carrera, que era más nuestra perspectiva. Entonces, bueno, es por los dos lados uno ve, bueno, más gente haciendo trabajo que no pasaría la definición, por así decir. ¿Y vos crees que no lo desean ya? Claro. Una última pregunta para cerrar la entrevista. ¿Vos crees que esta presión social va a provocar cambios en el mercado de trabajo? Eso ya sucedió. Ahora, como siempre, las vidas de la gente se adelantan a las de las instituciones. Ahora lo que estamos observando es cómo las instituciones van a responder a lo que en la vida de la gente ya sucede. Y cuando me refiero a instituciones, me refiero a la ley, al Estado, la política pública, y después a las otras instituciones como la familia, la educación, que están sufriendo hoy los cimbronazos de estos cambios. Virginia, bueno, muy interesante, nos podríamos quedar charlando horas, te vamos a invitar en otra oportunidad. Muy bien. Y muchas gracias por haber venido. Tal como lo anticipamos, recibimos hoy a Andrés Abramovich. Él es abogado laboral, docente de la universidad en la Facultad de Derecho y Ciencia Política. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Alejandra? Muchas gracias por responder a la invitación. No, un placer estar acá, en mi casa también. Muy bien, así es. ¿Cuáles son, Andrés, los principales desafíos que se le presentan hoy a los trabajadores frente a los cambios laborales, a la reforma laboral que actualmente tuvimos en el país? Bueno, Alejandra, acá primero se presenta un desafío en base a la modernidad y a la irrupción de las nuevas tecnologías que, sin lugar a dudas, repercuten en el mercado laboral y afectan directamente a la clase trabajadora y al mercado de trabajo. ¿Y a qué vamos a apuntar específicamente? Lamentablemente, tenemos que empezar esta conversación a decir que la reforma laboral que vislumbramos, que empezó a partir del 9 de julio del 2024, la denominada Ley Bassett, verdaderamente no tiene relación con lo que tiene que ver con el trabajo a través de las plataformas, el trabajo a distancia,
¿Cuál es la relación entre el derecho del trabajo, del derecho en sí, con aquellos trabajadores que llevan mercadería a un domicilio, aquellos trabajadores que se encuentran encargados de transportar a otras personas, es decir, los trabajadores que prestan tareas bajo la égida del Uber, del pedido ya? Bueno, ese es el desafío pendiente, en el sentido de cómo regulamos esa clase de relaciones, cómo protegemos principalmente al sujeto, a la persona trabajadora, aquel que necesita del sustento de ese dinero, ni más ni menos que para atender a sus necesidades elementales. Y con la irrupción, como dijimos al comienzo, de las nuevas tecnologías, tenemos que ver cómo la legislación se adapta a regular estos nuevos vínculos. Sobre todo teniendo en cuenta la disparidad de criterios que existe. Porque por un lado, desde el punto de vista empresarial, vamos al ejemplo del Uber. El Uber está categorizado como una empresa de tecnología. Ahora, ¿qué es el Uber en sí? Aquella empresa que uno se conecta para pedir un transporte para que lo lleve a un determinado destino. Y sin trabajadores, es decir, si no hay personas que lleven adelante la actividad, verdaderamente esa plataforma no tiene razón de ser, no tiene objeto. Entonces deja de ser una empresa de tecnología, una empresa de informática, para transformarse en una empresa de lo que verdaderamente es, que es el transporte de pasajeros. Y por el otro lado, otra realidad acuciante es el tema del transporte de mercaderías, el transporte de comestibles, el transporte que hacen los cadetes del pedido ya y de las otras aplicaciones que tienen similar objeto, que verdaderamente están en un limbo en cuanto a la regulación, porque no se saben si son trabajadores autónomos o bien son trabajadores que dependen de una estructura. Hoy en el mundo esa es la discusión y tampoco se encuentra cerrado, porque ten en cuenta que nuestra legislación laboral ya tiene aproximadamente 50 años de vigencia. La ley contrato de trabajo, que es la normativa madre de las relaciones entre privados, es decir, entre empleadores y trabajadores, fue dictada en el año 1974. O sea, estamos hablando de 51 años de vigencia la ley de contrato de trabajo. Ni hace 3 años atrás, 4 o 5 años o antes de la pandemia, no sabíamos de esta clase de trabajo. Imagínate, hace 50 años. Entonces, esa legislación verdaderamente tiene que adaptarse y tiene que ayornarse a lo que son los nuevos desafíos y esta nueva clase de trabajos. Bien, para poder pensar esta reforma laboral, digamos, tuvieron que mirar un poco la realidad de la Argentina actual. Seguimos teniendo una gran precarización laboral, además de una pérdida de puestos reales de trabajo. Bueno, vos das en la tecla, verdaderamente, a ver, ¿quién no quiere una reforma laboral? Claramente que nosotros como operadores jurídicos, como sociedad, tenemos que combatir eso lo que vos manifestás, la precarización, la falta de empleo, que las personas trabajadoras accedan a un empleo digno, de calidad, que tengan reconocidos sus derechos como corresponden, como seres humanos. Entonces, las herramientas que se generaron a partir de la ley base, y entendemos que nada contribuye hacia la generación de un empleo de mayor calidad. Porque, reitero, estas personas que tienen una mochila atrás que dice pedido ya o Rappi, verdaderamente que van y corren permanentemente riesgo de ser chocados, de sufrir un accidente de tránsito, y la retribución que obtienen también es mínima, verdaderamente la protección es muy exigua. Y tampoco están incorporados esas personas al mercado formal, porque no tienen aportes a la seguridad social, no tienen aseguradoras de riesgos del trabajo como cualquier trabajador. Y también, fíjate vos, que lo que se instauró a partir de la ley base es la derogación de todas las indemnizaciones, todos los resarcimientos que penalizaban de alguna forma el trabajo en la clandestinidad o el trabajador deficientemente registrado. Es decir, que el empleador que hoy en día contrata a una persona sin registrar, por la ley contrato de trabajo o por una ley laboral análoga, no tiene ninguna penalidad. Entonces también eso, ¿qué significa? Que hay una competencia desleal respecto de aquel empleador, persona jurídica o persona humana, que cumple verdaderamente con la ley, que paga los beneficios sociales, que paga y cumple con los derechos para que la persona trabajadora tenga un clima laboral como corresponde, digno y en condiciones.
¿cuáles son los principales litigios que se presentan hoy aquí en Santa Fe, usted que es abogado laboral, en relación al tema laboral? Bien. Fundamentalmente tenemos dos grandes juicios en materia laboral. En primer lugar, aquellos derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y por el otro lado, estamos hablando de juicios que son en su gran mayoría los que transitan en el foro laboral, por lo menos en la provincia de Santa Fe, aquellos casos donde se discute la causa del despido. Hoy, verdaderamente, estamos hoy y hace años con una litigiosidad que lamentablemente estamos advirtiendo que va en aumento, y eso es, como dijo Carlos Nino en su oportunidad, estamos viendo un país al margen de la ley. O sea, porque si se cumplirían verdaderamente con la normativa que impone cuidar fundamentalmente al trabajador, los juicios seguramente irían en disminución. Bueno, también se habló de la ley del teletrabajo, que todavía sigue en discusión. ¿Qué pasa con este tiempo del trabajador y sus derechos? Porque hoy cada vez más y a partir de la irrupción de las nuevas tecnologías y el home office, el tiempo de la vida de una persona está invadido por el mundo del trabajo. Tal cual. ¿Cuál es ese límite? Bueno, ahí está el límite. Fíjate vos que la ley de teletrabajo se sancionó en el medio de la pandemia. La ley 27055, que incorpora un artículo a la ley de contrato de trabajo. Pues decir, ¿cuál es el límite entre el trabajo y el cuidado también de la familia? O también el esparcimiento propio. Bueno, primero, cuando a una persona lo contratan, tiene que cumplir con las tareas. Esta posibilidad que da el teletrabajo es que la persona atienda sus obligaciones familiares, por ejemplo, un hombre o una mujer que está al cuidado también de su familia, si realiza la tarea en la casa, le permite realizar esas labores. Entonces, de alguna forma, la irrupción del teletrabajo también permitió que el mercado laboral continúe produciendo, no obstante el encierro que padecimos en el transcurso de la pandemia. Así que esos cambios en la legislación laboral se ayornaron a los hechos que nos permitieron, legislación que nos permitió continuar con el sistema productivo y que la gente obtenga remuneración como consecuencia de la contraprestación de su labor. Así que, de alguna manera, lo que hay que tratar de complementar, y también es un desafío, Alejandra, es ver cómo el trabajo que no incida de manera rigurosa en la vida diaria, que los propios quehaceres la persona lo pueda seguir realizando sin invasión excesiva del trabajo. Es decir, en conclusión, que las nuevas tecnologías ayuden para mejorar las condiciones de vida de la persona trabajadora y su núcleo familiar. Si pudiéramos hacer una síntesis, ¿no?, en esta entrevista que estuvimos haciendo, y tuvieras que poner en la balanza, digamos, derechos y deberes de empleados y empleadores frente a la modernización laboral, ¿cuáles te parecen que son los centrales que deberíamos atender? Para mí, los centrales, la regulación de estos trabajos que cada vez vemos más en la realidad, que son los trabajadores de plataforma, hoy totalmente desprotegidos. Hacia allí hay que apuntar. También hay que contemplar los trabajos de cuidado, las tareas de cuidado, las personas que se encuentran a cargo, como vos me preguntaste anteriormente, de la familia, y que eso no implique una irrupción en la vida, o sea, que el trabajo no perjudique también ese cuidado. Entonces también tiene que haber una protección, y claramente ver la inteligencia artificial, cómo va a repercutir y cómo repercute en lamentablemente va a sacar una enorme cantidad de puestos de trabajo, pero seguramente también tenemos que ver de manera optimista que van a proliferar, como pasaron en todas las revoluciones industriales, una gran cantidad de nuevas labores que hoy en día lo desconocemos y que seguramente la inteligencia artificial va a permitir, y esperemos, y hacia ello hay que apuntar, hacia una vida digna. Pero también, y con esto cierro, también está en la tarea de los poderes del Estado, de aquellos representantes, de hacer y legislar de manera ética, de manera tal que se cuide no tanto el mercado, sino fundamentalmente a la persona. Andrés, muchísimas gracias. Un placer. Llegamos así al final de nuestro programa. Queremos agradecer a Damián Villarruel y a Marcelo Actis, aquí de la librería Presbítero Leyendecker, Damián de mantenimiento, que estuvieron haciendo este trabajo para poder tener una nueva escenografía, un nuevo ángulo dentro de la librería que nos permite tener este espacio colmado de libros y que quedó tan bien, de acuerdo a la producción. Acá están todos muy conformes con este nuevo espacio físico para el programa nuevamente.
También queremos agradecer a Déjalo Ser, que nos brinda los looks de todas las semanas, a Esteban de Bar El Santo, por supuesto a la librería Presbítero de Schendecker, que nos presta también este espacio para nuestros programas. Y los queremos invitar a ver nuestras producciones en el canal de YouTube UCCF TV. Les agradecemos por habernos acompañado y los esperamos la próxima semana.